Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, estamos aquí en la Payancueva, estoy aquí en la Payancueva y digo estamos porque estoy yo y está el amigo Florito, que siempre... Uy, se ha caído. Florito ha matado a Pantera Negra, amigos. Florito ha matado a Pantera Negra. Increíble. A ver, chicos, ¿cómo te ha sido? Uf. Bueno, creo que esto va a haber que dejarlo para otra ocasión, porque no encuentro aquí al bueno... Joder, Pantera Negra rueda un rato, o sea, es como una pelota. La cabeza de Pantera Negra, que por cierto me la consiguieron unos colegas. Florito ha matado a Pantera Negra, amigos. ¿Podría suceder esto en el tiempo? ¿Podría Florito con un viaje en el tiempo presentarse a los Vengadores y matar a Pantera Negra? ¿Tú qué opinas, Florito? Florito dice que sí, mentalmente, porque Florito se comunica conmigo mentalmente. Me dice que sí, que podría cargarse a Pantera Negra. Pero más allá de esto y más allá de lo que vamos a hablar, Florito y yo hemos estado dándole vueltas a una cosa que el otro día salió en una de las charlas que hemos tenido en uno de los directos que hemos tenido sobre Vengadores en la revista Acción. Y entonces, ¿qué es el tema del viaje en el tiempo? Tuvimos en las dos charlas, digo que parece porque yo he visto solo trozos del de mi colega Usero, pero parece que tanto en el directo de mi colega Usero sobre Vengadores Endgame como en el mío, que fueron en días distintos y que podéis ver, por supuesto, en la página web de la revista Acción, parece ser que el tema del viaje en el tiempo acabó comiéndose casi prácticamente todos los demás planteamientos que podía haber de las películas, ¿no? Creo que charlamos mucho y bien de muchas cosas, gracias a vosotros que estuvisteis ahí participando en el directo. Pero Florito y yo, cuando yo volví a casa, me quedó un poco el reconcome de decir, pero todas esas preguntas de viaje en el tiempo, de un modo u otro hay que contestarlas, aunque sea a un nivel teórico. Y para eso me he inventado este vídeo que podríamos titular Reflexión sobre el viaje en el tiempo utilizado en Endgame como recurso poético. Como recurso literario, si se quiere. Como recurso argumental. Y nunca y bajo ningún concepto como especulación científica. Que yo creo que ese es el problema que se está suscitando con la manera de entender el viaje en el tiempo en Vengadores Endgame. Yo creo que la película tiene suficiente calado a nivel de vuestras expectativas y calado a nivel del espectador, calado a nivel de lo que puede cambiar en el universo cinematográfico Marvel, calado a nivel de recaudación, negocio, taquilla, de haber creado no esta película, sino todo lo que son las producciones Marvel de superhéroes, un producto distinto para el mercado del ocio audiovisual, para todo eso, ¿vale? Pero la realidad es que creo que en muchos casos podemos estar equivocando, y digo podemos, porque yo he participado en esa charla, en ese debate también, y también entraba en el juego y todo esto. Podemos estar equivocando quizá el camino. Me explico, me voy a explicar y para eso es este vídeo. Así que Florito y yo vamos a explicar el tema. Algunas de estas ideas están un poco ahí en el aire, y la verdad es que pensé escribir un artículo, pero no nos engañemos, a muchos de vosotros leer en internet pues os toca un poco las narices, y en el ordenador y tal, y preferís ver un vídeo. Y aquí creo que en Acción hemos dejado muy claro que los que lleváis la batuta en muchos aspectos sois vosotros, que sois los lectores, seguidores, visitantes de los los que les dais al like a los vídeos y demás. Y de alguna manera he preferido que, bueno, en vez de hacer cascaros un artículo de 1000 y pico palabras, pues digo, me hago un vídeo, sin extenderme demasiado, y planteo mi teoría. Y esto es una teoría que yo os planteo y os propongo. Ni es la única teoría, ni es la única explicación, ni yo voy a explicar nada de por qué el Capitán América está duplicado o puede estar duplicado cuando se queda en el pasado bailando con su prójima y el otro estaría congelado, como decía un lector, o sea, estaría un Capitán América polo en los hielos, con el Capitán América convertido en polo, el modo polo, y después estaría el modo bailón del Capitán América, ¿vale?
Entonces, Florito, lo que Florito llama el modo polo y el modo bailón del Capitán América, conviviendo en la misma realidad, es una de las propuestas que hizo uno de los lectores de la revista, que entró el otro día y estuvo en la charla debate que tuvimos en directo hablando sobre Vengadores Endgame, el pasado viernes, que podéis por supuesto ver en la página de la revista, en la página web de la revista, podéis revisarla y tal, junto con la de Usero, que Usero sí que se hizo, creo, su diseño, su mapa y todo, un poco para intentar explicar qué carajo es esto de los viajes en el tiempo en Vengadores Endgame. Bien, volviendo al tema que nos trae aquí a Florito y a mí desde la Payancueva, y que nos ha permitido que Florito le arree un castañazo a Pantera Negra y lo mande a rodar por los suelos como si fuera una pelota. Bien, vamos a ver. Mirad, lo del trabajo, me vais a permitir que aparque a Florito un momento. Florito sigue con nosotros, pero está ya en espíritu. Me vais a permitir que aparque un momento a Florito para explicar una cosa. Mira, este es un tomo que ha salido hace poco, un tomo muy bajo del Capitán América, décadas, que no es que haga promoción de él, es que ha salido ahora y me encanta, me lo he comprado porque me parece una fricada de cuidado. Y el tomo dice lo siguiente: celebra con nosotros los 80 años de Marvel, bla bla bla, y no hay mejor forma de hacerlo, bla 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 bla. Y después pone: en la década de los 50, Atlas Comics recuperó sus títulos de superhéroes con el Centinela de la Libertad embarcado en una nueva misión: aplastar el alzamiento comunista a lo largo de todo el mundo. Pero no todo iban a ser espías y saboteadores. Entre las sombras de la Guerra Fría aguarda su mayor enemigo, Cráneo Rojo. Ocurre que este tomo, que incluye aventuras publicadas en 1954, aventuras publicadas más o menos a mediados de los 50, habla de un Capitán América que convive con el Capitán América Polo, de nuestro amigo Florito. Lo que el Capitán América Polo denomina como el Capitán América congelado en sus combates, como consecuencia de sus combates en la Segunda Guerra Mundial, no es este Capitán América. Y este Capitán América es el Capitán América de los 50, que se publica pues para acoplarse a esa realidad de la Guerra Fría y vender esa realidad de la Guerra Fría. Es otro Capitán América, y mientras que tenemos el primer Capitán América Polo. Aquí ya tenéis, dentro de lo que son las raíces de Marvel, una de esas curiosas, vamos a llamarlo disonancias, de la continuidad dentro de los argumentos de Marvel. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Así que, evidentemente, este podría haber estado bailando con la prójima de Steve Rogers perfectamente, porque anda por ahí el hombre con su escudo persiguiendo la conspiración comunista. A John Wayne esto le habría encantado, y al senador Joseph McCarthy también. Y en la caza de brujas, en plena caza de brujas y tal. Este es curioso pues porque pone en evidencia lo que era el estado de psicosis colectiva que vive Estados Unidos en un momento determinado. Y bueno, es un cómic curioso. Lo quería traer aquí para que veáis que en la línea temporal que habitualmente seguimos como si fuera una especie de Biblia, no ha existido nunca. Nunca. Podría poner otro ejemplo reciente. La línea temporal no ha existido nunca. Este no es un viaje en el tiempo, pero es uno de los disparates que se pueden manejar en Marvel, en los cómics Marvel de grapa, esto es reciente publicación, que es Spider-Man Superior. Ya sabéis que es el Doctor Octopus, que de repente se consigue, después de haber estado un tiempo en una línea argumental de la que no voy a hablar porque no viene a cuenta hacer spoiler, pero vamos, digamos que el Doctor Octopus se convierte en una especie de, llamémoslo, imitador o como queráis de Spider-Man, y ese es el Doctor Octopus, con un traje, digamos, preparado, maqueado para ser el Spider-Man protector de otra ciudad distinta de la que anda Peter Parker y Miles Morales. Y ahí tenéis el Spider-Man superior, el Octopus Spider-Man, por decirlo así. Ahí tenéis otro de los dislates, de los disparates que maneja Marvel. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirad que Marvel lo que publica son historias de ficción, de fantasía, de ciencia ficción, y dentro de esos códigos pues maneja
utiliza, por ejemplo, un asunto que ha sido objeto de especulación científica en muchas novelas de ciencia ficción, como es el viaje en el tiempo, y lo utiliza como un recurso dramático, como un recurso argumental. Y así lo convierte en algo de carácter, lo hace mutar y lo convierte en algo de carácter más de fantasía que de ciencia ficción. No pretende la especulación que tiene el tema de ciencia ficción en la literatura. Porque ya sabéis que después, como bien decía Isaac Asimov, hay un abismo entre la ciencia ficción literaria de clave especulativa, que se asienta sobre especulación científica, y la ciencia ficción cinematográfica, que la llamamos sci-fi, y que de alguna manera es, bueno, casi robar los conceptos de aquí, de la ciencia ficción literaria o de la especulación científica, no quiero llamarla seria, pero digamos, asentada sobre principios científicos, robarlos, secuestrarlos y llevárselos al territorio de la fantasía. Es como hay una especie de secuestro de un territorio a otro. Esto es algo que es perfectamente lícito y que en un momento determinado puede servir para contar una historia, darle más salsita y tal. Para explicar esto de por qué creo que estamos equivocando la, digamos, vamos a llamarlo así, la reflexión o la manera de calibrar las paradojas espaciotemporales que nos puede plantear Vengadores Endgame, que son todas muy válidas y muy lícitas, pero que creo que el camino no es el que se puede aplicar a este tipo de producto, como es Vengadores Endgame. Vamos a hablar de dos alternativas, las dos alternativas de trabajo con los viajes en el tiempo en la ciencia ficción, muy brevemente. Esta es la alternativa número 1. Esto es La máquina del tiempo de H.G. Wells, que es una de las primeras, porque hay una, incluso hay una un poco anterior que es española, ya lo he comentado en alguna ocasión, que es el Anacronópete, que era una zarzuela que después la publican por entrega, la escriben como vídeo, como libro y tal. En esa otra historia, digamos, de la novela, esto que se convierte en novela, casi por entregas española, con zarzuela y tal, también había viajeros en el tiempo. Y aquí tenemos La máquina del tiempo, que es un poco la que, claro, como es en inglés, pues ha tenido más propaganda y relevancia para que se diga de ella que es la primera novela así sólida, completa, de viajes en el tiempo y tal. Bueno, esto de decir la primera de algo es muy difícil, porque después siempre se descubre algún relato, alguna cosa anterior. Pero vamos a asumir que efectivamente esta novela, La máquina del tiempo de H.G. Wells, es la primera en la que bueno, se aborda el viaje en el tiempo en su forma más sólida, más completa y más anglosajona, si se quiere, ¿vale? Bien, pues esta novela utiliza el viaje en el tiempo, el arranque del viaje en el tiempo, como un argumento, un gatillo de arranque de la historia, donde lo que pretende H.G. Wells, que era un escritor que, como todo escritor de ciencia ficción, practicaba la especulación, pues era intentar adelantarse, hacer prospectiva, algo muy propio del género de ciencia ficción, que es un poco intentar plantear cómo podría ser el futuro cuando ya no estemos, con una serie de elementos que pueden ser técnicos, científicos, técnicos y científicos, etcétera. ¿Cómo podría ser el futuro? Y hablando de ese futuro, hablar de su presente, que es lo que siempre hace la ciencia ficción. Entonces esta novela utiliza el viaje en el tiempo al estilo Vengadores Endgame. Es decir, lo que quiere es especular. Aquí en ningún momento se explica cómo se viaja en el tiempo, no se pretende, porque realmente no se puede. Hay algunas novelas que sí lo hacen, ahora vamos a ver una, que juega con una serie de claves, pero esta novela está especulando como Vengadores Endgame. Porque esta novela de lo que quiere hablar es hacia dónde va el hombre. ¿Qué va a pasar con el ser humano? ¿Qué va a pasar con el ser humano? ¿Qué va a pasar con la civilización? ¿Qué va a ocurrir dentro de un montón de siglos? ¿Qué va a ocurrir en un futuro donde quizá no seamos como somos ahora? Y para hacer esa especulación, que le permite, por ejemplo, entrar en qué pasaría a nivel bélico con nuevas armas y demás, y qué haría con el mundo, el nuevo armamento, y tenemos que tener en cuenta que esta novela
nos lleva en el futuro, muchos siglos, a un momento en el que el mundo ya está en ruinas. Ya está en ruinas. Y H.G. Wells y nosotros hemos vuelto a ser, de alguna manera, gente que vive en cuevas o que vive en el subsuelo. Y otra parte de nosotros, de nuestra especie, digamos que se ha convertido casi en una esclava que vive en la superficie. Y hay todo un sistema de unos esclavizando a otros, que nos sonará, porque está presente en nuestra historia continuamente. Es decir, tenemos un planteamiento en el que H.G. Wells utiliza un viaje en el tiempo que es bastante poco explicado, no hay una explicación, para hacer una especie de ejercicio de prospectiva hacia el futuro. Porque a él lo que le interesa es especular a nivel literario con ese viaje en el tiempo para poder hablar de a dónde va el hombre y poder reflexionar sobre qué somos, de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos. Y es la primera novela de viaje en el tiempo, la primera considerada como completa y tal, de la ciencia ficción literaria. Es el modelo de todo. Todo sale de aquí, de alguna manera. Regreso al futuro sale de aquí. Y Vengadores Endgame, de algún modo, también sale de aquí. Pero es una especulación literaria, no es una especulación científica. ¿Qué ocurre? Porque después vienen algunos escritores y hacen exactamente lo mismo. Y tenemos, curiosamente, un ejemplo en estas dos novelas de las dos alternativas. Hay una parte de la ciencia ficción literaria que va a utilizar el tiempo como un mecanismo ciertamente literario, un gatillo ciertamente literario para contar historias, pero que se preocupa mucho de jugar con la especulación sobre el viaje en el tiempo y establecer unas reglas, unas normas. Este sería el caso de Por el tiempo, de Robert Silverberg. Estos son dos novelas del mismo autor. Las dos del mismo autor, Silverberg, uno de los mejores escritores de ciencia ficción. Bien, pues en esta, Silverberg hace un ejercicio con el viaje en el tiempo que no hace tanto en esta, en Tebas, la de las 100 puertas. ¿Cuál es la diferencia? Pues miren, les leo brevemente el argumento. En Tebas, la de las 100 puertas, Edward Davis, un viajero del tiempo, es enviado al Egipto faraónico a rescatar a otros dos viajeros que, por error, menudo error, han quedado aislados allí en la fabulosa Tebas de la 18 dinastía, 3500 años antes de su nacimiento, del nacimiento de estos viajeros. Por muy preparado que estuviera, el impacto del cambio fue brutal para Davis, se sintió enfermo, a punto de morir. Lo peor es que cuando se recuperó lo suficiente, fue enviado a la ciudad de los muertos, el peor sitio para hacer averiguaciones. Sin embargo, con un mucho de audacia y un poco de suerte, logra dar con los viajeros perdidos. Pero las cosas no son como esperaba. Los dos se encuentran muy bien situados. Para ambos han pasado 15 años y no tienen intención de volver. Y además, para ocultar su rastro, necesitan que Davis no regrese. Y aquí habla, pues eso, en la mejor tradición de la literatura de viajes por el tiempo, que ilustrarán Mark Twain, H.G. Wells y otros. Tebas, la de las 100 puertas, es una reflexión sobre las actitudes vitales que provoca el choque de la civilización moderna con la antigua, pero también sobre la universalidad espacial y temporal de este concepto que se denomina civilización. La solvente reconstrucción del pasado como telón de fondo del miedo al desarraigo hace de esta novela una lectura absorbente e inolvidable. Bueno, esto es frase de propaganda, pero en esa frase de propaganda ya plantean cómo esta novela de Robert Silverberg está muy cerca del planteamiento de Vengadores Endgame. Porque está hablando de un choque, está utilizando el viaje en el tiempo como un recurso de carácter literario para poder poner a estos personajes en esa situación de ese choque de civilizaciones del que nos está hablando la novela, que es el tema central. El tiempo es una herramienta, un recurso, lo mismo ocurre en Endgame, y ahora veremos de qué es en Endgame, lo veremos brevemente, pues ya estoy en 19 minutos. Esta otra novela, sin embargo, plantea también una agencia de viajes en el tiempo en el futuro, donde uno de los agentes que sirven como guías en el viaje del tiempo, por el tiempo de los turistas, plantea el turismo por el tiempo. Esta novela de Silverberg. Y esta, sin embargo, sí que se preocupa mucho por el tipo de delitos que se pueden cometer viajando por el tiempo. Y en el fondo, el otro día,
cuando estaba allí hablando con vosotros en el directo, me vino mucho a la memoria esta novela porque algunas de las cosas que estabais planteando, de las paradojas espaciotemporales, podrían haber sido tratadas perfectamente por Robert Silverberg en esta novela, por el tiempo. Y en la novela de esta, lo que ocurre es lo siguiente. Para que veáis un poco por detrás lo que pone, ajá, exclamó el teniente Sanderson, la fluidez del pasado, amigo mío, es una espada de doble filo. Si el pasado puede ser cambiado una vez, puede serlo varias veces. Por eso me vino a la memoria esa clave de especulación científica que estabais planteando en vuestras preguntas. Si el pasado, dice uno de los personajes que es de la policía del tiempo, que es la que se dedica a controlar que los turistas y los guías, no, porque hay guías que trafican, esta novela está muy bien, hay guías que trafican con objetos de otras épocas y los revenden y tal, y tienen ahí un lío, un mercado negro tremendo, hay un mercado negro de especulación de carácter sexual, hay de todo, o sea, esta novela está muy bien y de verdad para todos los que estabais el otro día preguntando en el portal, yo intentaría conseguírmela y me la leería. Y entonces Anderson dice, si el pasado puede ser cambiado una vez, puede serlo varias veces, que es de lo que estábamos hablando del célebre, yo decía hippie Hulk, de cachondeo, por el rollo hippie y tal, pero es el hipster Hulk, pero para mí es hippie Hulk, ¿vale? Porque hippie, happy, me mola mucho. El happy, hippie, hipster, hoppy Hulk, es el que le había liado contando a la señora esta de naranja calva la movida esta del Doctor Extraño y tal, viene las gemas. Bueno, pues aquí lo dice, si el pasado puede ser cambiado una vez, puede serlo varias veces. Consideramos el caso del desequilibrado que asesinó a Jesús cuando era un niño. Debido a tan terrible acto, la cristiandad no apareció y gran parte del Imperio Romano se convirtió al judaísmo. Los dirigentes judíos de Roma evitaron la caída del imperio de los siglos IV y V, logrando un estado teocrático y monolítico que controló toda Europa occidental. El imperio bizantino no se desarrolló en Oriente, que fue dominado desde Jerusalén por una secta hebraica cismática. En el siglo X, una guerra entre las fuerzas de Roma y Jerusalén provocó la destrucción de la civilización y la invasión de Europa y Asia por nómadas turcos, que crearon un estado totalitario que hizo que el siglo XXI fuese el más regresivo de toda la historia humana. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Aquí hay un nivel de especulación como este? Sí. Pero aquí hace mucho más hincapié Silverberg en la especulación científica de las consecuencias sociológicas, políticas, éticas, etcétera, y psicológicas que pueden derivarse del viaje en el tiempo. Y esto es lo que hace Silverberg, es el mismo autor en dos novelas distintas. Esta sería la más Endgame y esta sería la que se plantea más cosas como las que planteáis vosotros con Endgame, en cuanto al viaje en el tiempo. Entonces, para que veáis que en la propia ciencia ficción literaria hay dos vertientes de viaje, de tratamiento del viaje en el tiempo, una que lo utiliza como excusa para una serie de cosas, de reflexiones y tal, psicológicas, históricas, tal, y otra que lo utiliza como un mecanismo de especulación más sólido para desarrollar historias, pero especulando de manera más sólida con las consecuencias del viaje en el tiempo. Vosotros estabais especulando el otro día con las consecuencias del viaje en el tiempo y ese no es el interés, ni es la intención de los hermanos Russo. Los hermanos Russo utilizan el viaje en el tiempo en Vengadores Endgame para tener un recurso, un punto de arranque de carácter dramático, para hacer que su película sea un canto funeral. Un canto funeral. Entonces, si os dais cuenta, y ojo que aquí hay spoilers. Aquí hay spoilers. Lo aviso, lo avisaremos en el titular, pero aquí hay spoilers. Fijaos que Tony Stark se encuentra con su padre. Y su padre le dice, haría lo que fuera por ese niño. Y todavía no ha nacido. Y esa frase es lo mismo que define la situación de Tony Stark con su hija. Haría lo que fuera por ella y todavía en ese tiempo no ha nacido. Y ahí es donde ya te dicen, si tiene que morir, morirá por salvar a su hija. Cosa que por otra parte es muy propia de los padres, que se ponen delante de sus hijos. Cuando son padres, ¿vale? Porque hay de todo en la viña del Señor, como se dice por ahí. Pero lo normal es que ocurra eso. Tú te pones delante de tus hijos. Entonces te lo están diciendo en esa escena. ¿Para qué le sirve el viaje en el tiempo a los rusos en ese momento?
¿Para qué le sirve el viaje en el tiempo a los rusos en el momento del Capitán América decidiendo que va a tener otra vida? ¿Por qué el escudo no está roto y tal? No entra dentro de esa clave. ¿Por qué hay un Capitán Polo en el hielo y un Capitán Bailón en un momento determinado? No sirve para esa clave de los rusos. No, no le interesa, no son floritos. Miren, los rusos lo que quieren es utilizar el viaje en el tiempo para convertir esta película en una despedida de algunos personajes, en un canto funeral de algunos personajes, en una historia sobre el sacrificio, la lealtad y sobre todo sobre el final de una vida, haciendo que algunos de esos personajes puedan ir hacia atrás y evolucionar. ¿Cómo evolucionan? Pasan página. Arreglan cuentas con su pasado. Tony Stark con su padre, el Capitán América con esa pieza que le ha faltado siempre en su vida. La Viuda Negra, insisto, spoiler, se sacrifica por su familia, lo dice al principio Scarlett Johansson. Es decir, todo esto es una historia sobre el sacrificio. Así que realmente yo entiendo que tengáis todas esas especulaciones propias de la novela por el tiempo de Robert Silverberg, pero tenéis que saber que estáis en realidad en Tebas, la de las 100 puertas, o que en realidad estáis en La máquina del tiempo de H.G. Wells. Es un recurso argumental, es un recurso narrativo. Tendrán atado más o menos todas las claves y se están pasando un montón de tiempo en intentar contestar a la gente que las plantea, y son claves bien planteadas, claves de dudas, de cosas que no encajan, de paradojas, pero es que es así. Todos los personajes de la película evolucionan. Todos esos personajes que hemos visto durante varios años evolucionan, tienen un arco de desarrollo, y ese arco de desarrollo se produce pues porque en un momento determinado de la historia tienen la posibilidad de viajar en el tiempo y arreglar lo que estaba desarreglado, con una componente importante, que es eso que decíamos el otro día en la charla, que es que esos años en los que ha nacido la hija de Tony Stark y otros muchos niños y otras muchas vidas se han formado, incluso desde los escombros y sufriendo en los escombros, eso no se puede tocar, eso no se puede borrar. Entonces, a partir de ahí, si Spider-Man vuelve y se encuentra con el chico este, que es su amiguete de la serie de la saga de Spider-Man en Sony y demás, no pasa nada, porque bueno, se dice, es que este chico también estuvo perdido por ahí tal. Bueno, y como si no ha estado perdido. Es que realmente, claro que va a haber fallos, pero es que no son fallos, es que interesa que entendamos que es un recurso narrativo, que después tenga que tener una lógica y una coherencia interna. Mira, podemos desmontar todas las ficciones, y eso es algo que también nos decía en este libro, La cultura del cine, ¿vale? En este libro es una cosa que la citan, que es lo que cité yo el otro día en la charla debate que tuvimos en directo, que es lo que decía Hitchcock de las ficciones. Lo que decía Hitchcock de las ficciones es esto concretamente. Voy a leer la cita que está aquí, en el libro de Vicente J. Benet sobre la cultura del cine. Decía, seamos lógicos, si se quiere analizarlo todo y construirlo todo en términos de plausibilidad y de verosimilitud, ningún guión de ficción resistirá a este análisis. Y solo se podrá hacer una cosa: documentales. Y yo con esto he intentado explicar por qué no me parece tan importante las contradicciones que pueda generar el viaje en el tiempo en Vengadores Endgame. Pero es mi posición, es mi teoría, es mi opinión, y vosotros tenéis la vuestra, y por supuesto que esto da para muchas especulaciones, muchas charlas y muchos más debates. Podéis darle a like, recordad Revista Acción en kiosco, coleccionables, póster, etcétera, y si os ha gustado este vídeo igual hacemos más, pero bueno, creo que este hacía falta un poco, no como complemento, sino un poco para dar una opinión que quizá el otro día no llegué a dar en la charla debate en directo. Hasta luego.